Ahora, según Mateo déjenme checar aquí nomás. Sí. Mateo 11, 29 y 30. Mire lo que Jesús nos dice, porque son palabras de Cristo estas. Mateo 11, 29. Se desconectó. Mande. Ok. Bueno, mientras que viene ahí Mateo 11, 29, usted lo puede ver en su Biblia o en su celular, la aplicación de la Biblia. Sí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy, ¿qué? Dice menso, ¿verdad que no? Dice manso, ¿sí? Una cosa es una cosa y otra es otra, ¿ok? Soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está el descanso, ahí está la libertad, ¿ok? Y luego el verso 30. Porque mi yugo es fácil y aparte ligera mi carga. Hermanos, qué terrible la carga del pecado que llevamos antes. Qué terrible ir cargando ese bulto tan grande que nadie me podía hacer libre. Qué terrible era andar cargando con mi conciencia que me acusaba cada rato por los errores. Y lo que era peor, muchos de nuestros errores los asimilamos como algo natural y después nuestra conciencia se cauterizó y después lo hacíamos como algo normal de la vida, ¿verdad? Como algo que tenía que pasar, que tenía que suceder, como que tenía que llevarlo a cabo y que no había ninguna consecuencia. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, la palabra del Señor nos habla y nos dice que cada pecado y cada error que nosotros cometíamos en el pasado tenía sus consecuencias. Y por eso llevábamos el tipo de vida que antes llevábamos. ¿Ok? Y si tú no has hecho diferencia entre tu vida anterior y la nueva, tengo que advertirte que tienes que tener cuidado. Porque significa que no has entregado tu corazón a Jesucristo realmente. Significa que no has permitido que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y sucede esta transformación. Pero ahora yo debo entender como hijo de Dios que debo dejar la esclavitud que antes tenía al diablo y al pecado y ahora debo aceptar la esclavitud que es en Cristo, porque dijimos, verso 29 otra vez, dijimos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando yo me pongo el yugo del Señor en mi vida y me convierto en un esclavo de Jesucristo, realmente tengo un descanso interno en mi ser, en lo que yo soy como persona. Porque dice el 30, porque es fácil mi yugo de llevar y ligera mi carga. ¿Sí? Si todavía batallas para obedecer la Escritura, para obedecer a Dios, significa que no has permitido que Dios trabaje en tu vida en esa área. Significa que te opones, quieres seguir esclavizado o esclavizada a tu pasado, a tu maldad que antes tenías y que ahora ya no la tienes. Ahora ya no la tienes. Pero muchos de nosotros voluntariamente queremos volver al pasado. Y ahí está el tema, ¿verdad? Ahí está la situación. Ahora, ¿cuál es el modelo que yo debo empezar a tener ahora? Porque esa era mi pregunta. Siempre le dije al Señor, Señor, ¿y ahora qué sigue? ¿Verdad? ¿Ahora qué sigue? Porque pues yo vine a ti cargado de pecado, de maldad, ya no aguantaba las circunstancias de mi vida,
las consecuencias que estaba recibiendo por mi mala forma de vivir, pero ahora siento que me has hecho libre. Lo que antes me gustaba, ahora ya no me gusta. Pero ¿qué sigue? ¿Sí? Y por mucho tiempo fue esa mi pregunta, sin darme cuenta que en Lucas 2:52 nos dice el estilo de vida que nosotros debemos de llevar. Tenemos 2 domingos hablando sobre la sabiduría, ¿sí? Pero ahora falta culminar con los siguientes 2 características básicas importantes para todos nosotros. Si tú no te estás enfocando tu vida a adquirir sabiduría por medio del temor a Jehová, entonces estás cerrando al blanco. ¿Y sabes qué significa pecado? Pecado significa errar al blanco, ¿sí? Y aunque no dice que mataste a alguien o que robaste, si tú no te enfocas, ¿verdad? Estás errando al blanco. Entonces, yo sé que tenemos que trabajar, yo sé que tenemos que llevar una vida de familia, yo sé que hay compromisos que llevar a cabo, ¿sí? Yo lo entiendo, pero precisamente lo que Dios quiere es que aprendamos a vivir en nuestra vida natural como seres humanos, a aprender a vivir el reino de Dios o que nuestra nueva naturaleza esté gobernando nuestra vida. Así es que en medio de todo yo debo aplicar lo que es el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Y si no empiezo yo, porque hermanos, tú y yo tenemos que reflexionar. Tienes que tomar un tiempo, y ojalá lo hicieras esto en el devocional. Tienes que tomar un tiempo para reflexionar sobre cómo puedes aplicar la sabiduría de Dios a la vida cotidiana, a nuestra relación con nuestro cónyuge, a nuestra relación con nuestros hijos, en relación en nuestro trabajo, en relación con nuestros vecinos, en relación con mis amigos, en relación con los demás. Porque oiga, a veces, a veces nosotros nos comportamos como personas que ni conociéramos a Dios, con ciertas y cuales personas. ¿Sí? Como dijo hace mucho un, un miembro de la iglesia, ¿verdad? Vino muy contento, no sé si lo dijo de broma o lo dijo en serio, pero me quedé sorprendido, ¿verdad? Fíjese, pastor, que tengo 5 años trabajando en esa empresa y no saben que soy cristiano. A veces ocultamos nosotros lo que Dios ha hecho. Hermanos, nuestra vida debe estar impregnada de lo que Dios ha hecho. Y hasta nuestra forma de escribir se debe notar. ¿Por qué? Porque nuestro vocabulario cambia, porque nuestras acciones cambian, porque hasta el modito de andar que teníamos antes cambia. ¿Sabe cómo caminaba yo antes? ¿Eh? No, nunca se lo he dicho esto. Así caminaba yo antes. Así caminaba. Según yo era un estilacho de caminar, ¿no? Fíjese la mentira del enemigo, del diablo, ¿ok? Y luego en esa maldad y de pecado yo reflexionaba, ¿sí? Y me daba cuenta cómo las personas para la maldad o para las tonterías son muy fáciles de conducir. Siempre me han gustado los perros a mí y yo tenía mi perro ahí en mi casa. Estoy hablando de mi juventud, estoy hablando de cuando no era cristiano todavía, ¿sí? Y siempre había tenido un problema yo de que no me gusta traer nada en las manos, ¿sí? Cuando voy a algún lugar no me gusta traer nada en las manos. Tanto que ni uso ni anillos ni nada, ¿no? Entonces, un día me di cuenta que necesitaba comprar un collar de perro para mi perro, ¿verdad? Y fui al centro y anduve viendo los collares de perro, los lugares donde venden maquetas y todo eso. Y había de muchos estilos, hasta que encontré uno que me gustaba, ¿verdad? Y allá andaba en el centro con el collar de perro, ¿verdad? En la mano, ¿verdad?
Pero como no me gusta traer cosas en la mano, ¿sabe qué hice? Me lo puse, yo me lo puse. ¿Ok? Y para mí fue algo insignificativo, que no tenía sentido, fue algo de que me estorbaba en las manos, ¿verdad? Y me lo puse en el cuello. Y ese día ya me fui a mi casa y llegué y le puse el collar al perro. Pero cuando volví otra vez al centro, ¿qué cree? Me encontré personas que empezaron a usar collares de perro puestos en su cuello. Es increíble. Dije yo, wow, que para las tonterías el ser humano es muy fácil para conducir, principalmente en eso de las modas, en eso de, del orgullo, de la... Nosotros tenemos un estilo de vida diferente. No estoy diciendo que no nos vamos a vestir, ni que no nos vamos a poner, ni que no vas a usar tus gustos, que tú sientes que te ves bien, ¿verdad? Sino que en medio de todo debe estar inmiscuido, debe estar impregnado del temor a Jehová. Porque nuestra forma de vestir nos identifica de lo que nosotros somos. Cómo tú te vistes es de lo que tú eres. Inclusive uno de estos vestidos o forma de vestir, en muchas iglesias es un conflicto, ¿verdad? Porque hay un malentendimiento sobre el pantalón y el vestido, porque la Biblia dice que el hombre se vista como hombre y la mujer como mujer. Y a alguien se le ocurrió, bueno, si la mujer debe usar vestidos y el hombre pantalón, pues el hombre no debe usar vestidos ni la mujer pantalón, ¿verdad? Fue un criterio muy a la ligera. Pero, ¿por qué fue dado este mandamiento o esta indicación? Porque en ese tiempo había una forma de vestir muy común, que era la túnica. Y los hombres y las mujeres usaban túnicas. O sea, ahí no había de otra cosa, sino que usaban túnicas. Y la diferencia entre el hombre y la mujer era precisamente la capa. ¿Ok? Y entonces había una diferencia entre un hombre y una mujer. Por eso también estaba prohibido que la mujer se cortara el pelo. ¿Ok? Dice que si se va a cortar el pelo, que mejor se rape. ¿Sí? Pero era la idea de que hubiese una diferencia entre un hombre y una mujer. Siempre Dios ha estado bien claro en ese aspecto, porque Él creó hombres y mujeres, ¿verdad? Y esa idea del vestir, pues ahora nos damos cuenta, perdón, ahora nos damos cuenta que, que hay pantalones de mujer y no hay ningún problema. ¿Sí me explico? Pero si nos quedamos con la idea del pasado, de que el hombre debe ser pantalón y la mujer vestido. Entonces la pregunta es, ¿verdad? Como en algunos lugares de otros países donde los hombres usan falda, no me acuerdo cómo se les llama, los escoceses, ¿verdad? No recuerdo a su vestimenta folclórica o autóctona, no recuerdo cómo se le llama, pero tiene esa característica. Pero hay una diferencia entre el vestimenta de hombre y la vestimenta de mujer. ¿Sí me explico? Entonces, gracias hermano, muy amable.
Nosotros entonces, hermanos, tenemos que aprender un estilo diferente de vida y aplicarlo a nuestra vida. Y precisamente en Lucas capítulo 2, verso 52, que prácticamente está diciendo lo que humanamente Jesús hizo, o cuál fue el proyecto de vida de Dios para Jesús y para todo ser humano nuestro. Si yo no borro mi pasado y empiezo yo a enfocarme en lo que sucedió en la humanidad de Cristo, que gracias a Dios Él lo dejó allí para que, Dios lo dejó allí para que nosotros tuviésemos una idea de qué es lo que sigue. Después de que me convierto, ¿qué es lo que sigue? El estilo de vida no es como yo pienso ni como yo quiero, ¿verdad? Yo pensaba así. Cuando yo recién me convertí, me confundí porque yo era católico, ¿verdad? Y usted sabe cómo en esa religión, cómo no se entienden muchas cosas y lo que nos pasaron de tradición nuestros padres, pues, fueron puras acciones externas, como ir a la peregrinación y ese tipo de cosas, que no lo criticamos, ¿verdad? Si lo quieren seguir haciendo, yo no tengo ningún problema. El problema es que no hay un impacto de Dios en sus vidas. Y entonces cuando yo me convertí, sentí la diferencia, pero como nadie me enseñó, nadie me dijo nada, como ahora lo estamos viendo aquí nosotros, pues entonces yo seguí mi vida haciendo algo híbrido entre mi vida pasada religiosa y con la nueva vida que Dios me estaba dando. Y entonces llegué al punto donde, sintiéndome muy salvo y muy en paz conmigo, empecé a hacer pecados que antes hacía en mi vida pasada. ¿Ok? Y aunque el Espíritu de Dios me redarguía, como no sabía qué estilo de vida yo debería de empezar a vivir, pues se me hizo muy fácil hacer un amalgamiento de mi vida pasada de pecado con la nueva vida en Cristo. Así es que yo me sentía salvo por la sangre de Cristo, pero era igual de pecador que antes, hasta peor. Entonces, por mucho tiempo viví así, no mucho, bueno, sí, algunos años viví así, confundido, donde pobrecita mi esposa, ¿no? Que fue donde sufrió más, porque ella tenía un siervo de Dios con cuernos. Entonces, tenía una autojustificación yo de que estaba bien delante de Dios, pero también estaba bien conmigo mismo porque seguía cometiendo los pecados, seguía en las mismas sinvergüenzadas de antes, en las mismas tonterías de antes. ¿Por qué? Porque no había un modelo que seguir. Y no me daba cuenta que Jesús mismo, como lo dice Mateo 29, 11, no, 29, 11, 20, 29 y 30, donde me dice que llevemos el yugo de Él ahora. Que yo ahora tengo que ser un esclavo de Jesucristo. Que ahora yo tengo que tener ese sello en mi vida de la esclavitud de Cristo. Porque ahora Él es mi nuevo dueño. ¿Sí me explico? ¿Tú crees que Dios es tu dueño? Él es tu nuevo dueño. ¿Sí? Ahora yo soy esclavo de Jesucristo, porque Él es mi dueño. La diferencia es de que el yugo de Cristo es fácil de llevar y la carga que Él nos pone es ligera, por un motivo,
porque Él está con nosotros, vive con nosotros y nos ayuda a entrar en esa transición que nosotros tanto necesitamos. Así es que, hermanos, según Lucas 2:52, según Lucas 2:52, hay un estilo de vida que hacer, que imitar. No puedo seguir siendo igual. Tú no puedes seguir siendo igual. Y esto, hermanos, Dios lo ha traído para nosotros, para que empecemos algo diferente. Ya basta de errar, ya basta de seguir patinando. Le digo esto porque eso trae frustración. Yo me frustré muchas veces. Si oye, no avanzo, ¿cuál es el chiste de que yo tenga a Cristo en mi corazón? No crezco, no adquiero compromiso, no. Sí, empezaba a ver en mi vida la diferencia y empezaba a ver la bendición en mi vida, pero no veía yo algo más sólido, más poderoso. Porque cuando no hay una relación con Dios, no sucede nada. Solamente hay una creencia de que estamos bien con Dios, pero seguimos la misma vida cotidiana, la misma vida mundana o enfadosa que teníamos antes. ¿Sí? Y entonces debo avanzar, debo crecer. Y la única forma, hermanos, en que podemos avanzar y crecer es descubriendo este modelo y implementarlo en nuestra vida. Este modelo tiene que ver con crecer en sabiduría. Ya tenemos 2 domingos hablando de esto, ¿verdad? No vamos a hablar, solamente vamos a mencionarlo, pero tengo que entender que crecer en la sabiduría es lo más importante. Lo otro es consecuencia de. Si no crezco en sabiduría, no voy a entender la otra parte. Dice que en estatura y en gracia. Porque la gracia se recibe por medio de Dios. Y si yo no creo en Dios, si yo no implemento su palabra en mi vida, la gracia no la puedo recibir. Porque, por ejemplo, la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Sí? Ahí está esa promesa y esa gracia. Pero si yo no la tomo, a mí no me sirve de nada. ¿Sí? Y muchas personas creen que porque la Biblia dice que Dios ama al mundo o a las personas del mundo, ya con eso es suficiente, pero no, si no lo tomo, si no lo agarro, si no lo aplico a mi vida, de nada sirve. Es una promesa de Dios. ¿Sí? De igual todas las promesas, hay promesas de sanidad, hay promesas de bendición, hay promesas, hermanos, de prosperidad. Pero no es como yo quiero, no es como yo me imagino. Tengo que encontrar el punto del reino de Dios en mi vida para que eso que yo deseo en mi corazón de bendición, de prosperidad o de sanidad, se cumpla en mi vida. Porque las promesas están allí, pero si yo no cumplo, si yo no la tomo para mí, por más que diga allí, no voy a tener ningún beneficio. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? De igual forma esto, hermanos, nuestra vida es importante que tengamos una línea que seguir, porque si no cambiamos de vida, si no dejamos la vida que llevamos en el pasado y empezamos a implementar, porque ahora tenemos la libertad, antes no la teníamos, ahora tenemos la libertad de ser obedientes a Dios, la libertad de adorar a Dios.
la libertad de seguir a Jesucristo, la libertad de disfrutar sus promesas, la libertad de recibir de Él lo que Él tiene para nosotros. Cuando vivíamos antes esclavizados al mundo y al pecado y al diablo, no podíamos recibir eso, solamente la misericordia que se derrama para todos, como el sol sale para todos, ¿verdad? El aire, la naturaleza, que podemos disfrutarla y vivirla. Y mucha gente lo hace. Pero hay la verdadera bendición se encuentra solamente en su palabra y en su libertad. Hermanos, tomar el yugo es esto, implementar lo que el Señor nos ha dejado para que lo podamos tomar como ejemplo. Así es que dice la Escritura que crecía en estatura, o sea, significa desarrollo físico. Jesús, como cualquier niño, adolescente y joven, él tuvo una vida normal, hermanos. A veces pensamos o no nos imaginamos a un Cristo jugando como un niño, ¿sí? Lo que sí se nota cuando fue al templo que era un niño que había sido instruido y enseñado en una forma especial. No porque ahora no lo hagamos, sino al decirle especial, estoy diciendo que él tuvo la libertad o la oportunidad de aprovechar el entrenamiento, la educación que sus padres le dieron y lo que el medio ambiente le daba, de tal forma que cuando fue al templo, o lo llevaron al templo, mejor dicho, él pudo ponerse a platicar con los eruditos de ese tiempo y enseñarles. Oiga, qué tremendo. Eso, él no lo hizo, hermanos, solamente porque era Dios o porque había sido Dios, porque recordemos que esto nos lo explica bien Pablo cuando escribe a los Filipenses, que él decidió vaciarse a sí mismo para tomar forma de hombre. O sea, todas las características de Dios que estorbaban para ser un ser humano, él lo tuvo que dejar y abandonar voluntariamente. Y tenía el poder como Dios para hacerlo a un lado. ¿Ok? Esa es la más grande manifestación de amor de alguien. Renunciar a lo que tú eres por amor a otras personas. Entonces, hermanos, Jesús vivió una niñez normal, así como vemos a Isabelita por acá como nietos, ¿verdad? O como vimos a nuestros hijos y ahora nuestros nietos que están creciendo, son batallosos, enfadosos y todo lo que termina en oso, ¿sí? Y, y a veces no nos imaginamos a Jesús así, pero tenemos que entender que hubo un proceso. Dice que crecía en estatura. ¿Mande? En estatura, o sea, era un desarrollo físico. Porque Jesús vivió plenamente su humanidad. No nació con un cuerpo de adulto, hermanos, ni con ideas de adulto, sí con una conciencia anterior, es cierto, que esto a veces marca la diferencia. Pero la verdad, si Jesús no hubiera tenido la educación que tuvo con sus padres y con los maestros de ese tiempo, porque había ciertos maestros que enseñaban a los más jóvenes. ¿Ok? Por eso Pablo dice, yo fui enseñado a los pies de Gamaliel, dice, que Gamaliel era el maestro de maestros de ese tiempo. ¿Sí? Entonces Pablo se daba el lujo de decir, yo fui instruido por el mejor, ¿verdad? Y se nota, hermanos, se nota en la forma de escribir, en la forma de entregarse al Espíritu Santo, en la forma de dejarse dirigir por Dios para escribir las cartas que fueron escritas por él.
Pero lo que voy, hermanos, es de que nosotros tenemos que entender que lo que está pasando en nuestras vidas es algo natural, pero hay veces que no lo queremos reconocer. Jesús vivió y disfrutó todas las etapas de su vida. La pregunta es, ¿tú quieres vivir la etapa de tu vida que te corresponde? ¿Sí? Porque hay algunos que como que no nos gusta ya no tener la fuerza que teníamos antes, ¿verdad? Y no entendemos eso y queremos hacer lo que hacíamos de jóvenes y ya no podemos. ¿Ok? No estoy diciendo que no debemos esforzarnos, ¿verdad? Pero muy sencillo. Cuando yo estaba muy joven, yo pasaba días sin dormir y nomás dormía 2 o 3 horas y listo. Ahora nomás me desvelo y ya no quiero levantar otro día. Todo cambia y tenemos que asimilarlo ahora. No significa que nos demos, ¿no? Que no entendamos que podemos seguir haciendo cosas. No. Lo que estoy diciendo es que debemos ubicarnos y que nosotros que vinimos tarde al Evangelio, ¿sí? Tenemos que ir implementando a nuestro nivel de estatura física que tenemos. ¿Ok? Hemos perdido mucho tiempo, mucho tiempo. No recuerdo con quién estaba platicando otro día y me dice, híjole, cómo hubiera querido yo haber venido antes a Cristo. ¿Verdad? Pero es lo que siempre dije yo también. Pero resulta que cuando analizo mi vida, me doy cuenta que Dios siempre quiso rescatarme desde pequeño. Pero la humanidad, el medio ambiente, las circunstancias no me ayudaron mucho, ¿verdad? Porque como decía mi mamá, ay, es un pan de Dios este muchacho. ¿Sí? Sin levadura, bien duro. Este, pero, pero yo analizo y veo que desde pequeño Dios puso su mano para rescatarme. Pude ver su mano desde niño, desde adolescente, ¿verdad? Desde joven. Y ya cuando fui tan necio que Dios tuvo que hacerse presente muy visible y palpablemente para poder que pudiera entender. Yo ya le platiqué yo mi testimonio, ¿verdad? No se lo voy a volver a decir. Pero una persona problemática y luego en ese tiempo híbrido, ¿verdad? Santo pero con mañas de pecador. ¿Sí? Cosas parecidas a la realidad, hermano, es pura coincidencia, ¿no? De tal forma, hermanos, que vivía engañado hasta que se hizo visible y palpable, de tal forma que hasta me asustó. ¿Sí? Me hizo ver espiritualmente mi realidad. De otro modo no podía entender. Yo le doy gracias a Dios por aquellos que escuchan la palabra y creen, sin más allá que la propia palabra. Porque no le recomiendo, ¿verdad?, que se aferre a la necedad y a la terquedad, porque también otros han venido. Yo, gracias a Dios, vengo medio completo, ¿sí? Pero otros han tenido que venir al Señor muy mal, muy mal. Y es increíble cómo Dios va arreciando, ¿verdad? Y cómo va cercándonos hasta que cedemos y decimos, ok, Señor, aquí estoy. Lógicamente es, como dice un hermano, todo a su tiempo, o
tiempos del Señor son perfectos. A veces quisiéramos antes, a veces quisiéramos después, ¿verdad? Pero tenemos que entender que los tiempos de Dios son perfectos. Y si nos llamó en el tiempo y el momento que nos llamó, es precisamente porque Él tiene un plan definido para nosotros. No nos llamó por llamarnos, o como algunos creen que solamente para salvarnos, ¿verdad? Porque si hubiera sido solamente para salvarnos, hace mucho que ya estuviéramos muertos, hermanos. Sí, Señor, te acepto como Salvador y ¡pum! Que ya éramos muertos, si fuera solamente para salvarnos. Pero no, hermanos. Dios tiene un plan y un proyecto para nosotros, para nuestra vida. Pero tenemos que entender cuál es el rumbo que debemos de llevar. El plan de Dios. Entonces, el desarrollo, hermano, físico es importante entenderlo. Porque uno de los compromisos que la Escritura nos dice es de que nosotros somos responsables de nuestro cuerpo. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Y Él me dice que lo cuide. Dice que debemos de cuidar el templo de Dios, ¿verdad? Porque es eso, es el lugar donde Él habita. Pero como nos gustan muchas cosas, hermanos, la carne asada, gloria a Dios, con esta hambre, dijo alguien por ahí, con 3 litros de coca. Ah, hermano, los mariscos. Hermano, qué rico le sale a mi esposa los chicharrones en salsa verde. Y no cree que lo gordo que estoy es porque no me dan de comer, porque como de más. Pero en medio de todo, hermanos, debo entender que debo cuidar. Si yo no me cuido, yo no debo echarle la culpa a Dios. ¿Por qué me tienes así, Señor? Hermano, no es eso. Dios nos hace responsables. Tengo yo que entender que hay un desarrollo físico en mi vida y en tu vida. Y que debemos nosotros, yo tengo varios semanas, porque no sé por qué, pero dejé de hacer ejercicio. Será por flojera, no sé, o por tiempo, o por decidir, o no he decidido. Pero ya tengo varias semanas que estoy pensando, que estoy programando, que me estoy convenciendo, ¿sí? De empezar otra vez. Y cuando uno vuelve a empezar, tiene que empezar poco a poco, ¿verdad? No alocarse de que, no, que antes corría 10 kilómetros y ahora hay que ir a... No, tengo que empezar otra vez como si no hubiese hecho nada, ¿ok? Como si nunca hubiera hecho nada. Entonces, no estoy diciendo que a lo mejor voy a correr como corría cuando estaba joven, sino empezar a ejercitarnos, ¿verdad? Empezar a ejercitarnos. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios no nos hizo para estar estáticos. ¿Me está escuchando? Sí debemos tener tiempo para descansar. Eso sí, es parte de. Pero no nos hizo Dios para estar estáticos. Si tú eres de los que te levantas de la cama para irte a acostar el sillón, ¿verdad? Pues no es bueno. Porque estás atentando en contra de tu físico, del templo de Dios. Si por cuestión de trabajo, ¿verdad? Tú tienes que estar mucho tiempo sentado. Yo no lo entendía eso, ahora lo entiendo, porque Dios me ha estado ministrando muy fuertemente en esto, ¿sí? De que uno debe de cada hora, cuando menos, levantarse y hacer una que otro ejercicio aunque se desconcentre uno lo que está haciendo, porque yo no sé si ustedes son como yo, pero yo me desconcentro y pierdo el hilo, ¿sí? No sé si todos serán igual, para mí sí, pero no importa, tengo que cuidar mi físico, ¿ok? Y si no hace ejercicio, pues hay que ponerme a hacer ejercicio.
Si lo hacía más o menos, pues hay que ver cómo puedo avanzar, cómo puedo crecer en ello, cómo adquirir más salud. Para proteger mi salud tengo que dejar de comer ciertas cosas. No todo lo que se vende en la tienda, hermanos, conviene para nosotros. Recordemos que los que hacen productos son para sacar dinero, no porque buscan tu salud. ¿Sí me deben entender? A mí me encantan los roles, ¿verdad? Me encantan. Y glaciados aparte, ¿verdad? Y con coca, ¿sí? Y ándale. Y en una de las iglesias que yo pastoreaba, había un hermano que trabajaba en Bimbo. Y él era el que surtía los carros. Hombre, qué bárbaro. Siempre cuando no iba a visitarlo, iba al templo y me llevaba mi dotación, ¿verdad? Y ya sabía lo que me gustaba. Así es que, no, hombre, era una bendición para mí. Y era una bendición, pero ¿quién debería de aminorar las cosas? ¿Quién? ¿El hermano o yo? Yo, exactamente. Entonces, ¿quién es el que debe aminorar las cosas en tu vida? ¿El de la tienda o nosotros? ¿El de restaurante o nosotros? Exacto, ¿verdad? Oh, las doraditas, hombre, qué bárbaro. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta qué tan a la ligera vivimos? Y tenemos que enfocarnos, porque es un proyecto de Dios para tu vida. Antes, en el mundo y en el pecado y que el diablo era nuestro dueño, le dábamos rienda suelta. ¿Sí? Pero ahora no. Si yo estoy viviendo en Cristo, yo debo tener cuidado con mi físico. ¿Ok? Y Dios va a estar trabajando con nosotros individualmente. No debemos de criticar a nadie. ¿Sí? Yo estoy hablando de esto por la palabra. ¿Ok? Pero yo no debo criticar a nadie. Cada quien somos libres de decidir. ¿Ok? Pero este es un proyecto de vida que tú tienes que implementar. Vivíamos en el libertinaje, en el pecado y la maldad, pero ahora en Cristo, ¿qué sigue? Sigue enfocarme con la sabiduría y con respecto al cuidado de mi cuerpo. El cuidado del cuerpo, hermanos, pues tiene que ver con nutrición, el trabajo físico, uh, todo, hermanos, formaba llevaba a, o sea, una formación de Cristo y nos recuerda, hermanos, que el cuerpo del ser humano tenemos que cuidarlo. No, no podemos vivir en libertinaje. No podemos vivir en el libertinaje que vivíamos antes. ¿Sí? Si tenemos un poquito de sabiduría, tenemos que entender que si no cuido, Cristo nos hizo libres. Si no cuido yo el templo, el lugar que Dios nos dio, hermano, nadie lo va a hacer. Al contrario, cuando mi esposa me dice, hey, no comes tanto, me da coraje. ¿Sí? ¿Quién? Una de las cosas que yo tengo, no sé por qué, desde chico traigo eso yo, ¿verdad? Pero que me cicateen la comida mía, cómo me da coraje. Es exacto, pero uno lo ve así. Pero uno lo ve así. Ok, 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 ok.
Pero hermanos, recuerde que el cuidado es individual, es decisión personal. No se mete en conflictos y en problemas por las decisiones de otra persona, ¿sí? O como dijo una hermana, ¿verdad? Oye, marido mío, cuídate, no te me mueras porque luego quién me va a mantener, ¿no? Nosotros, hermanos, como cristianos, debemos amarnos, pero también debemos respetarnos, ¿sí? Y el cuidado que Dios está diciendo aquí no es de que le obligaban, sino que tenemos que entender que son decisiones personales. ¿Quién va a cuidar el templo que Dios te ha dado? Tú mismo, ¿sí? Eh, ¿Mande? No, no está difícil. Lo que pasa es que cuando no tenemos un proceso en adquirir, por ejemplo, la sabiduría, que el nivel que Dios quiere, pues, conciencia, pues se nos hace complicado y difícil. ¿Sí? Se nos hace complicado y difícil, pero tenemos que entrar en este proceso. ¿Usted cree que cuando yo estaba dividido, que yo no sabía que Cristo me había hecho libre, pero me gustaba la sinvergüenzada, ¿usted cree que para mí era fácil? ¿A qué no? Sino que hasta que entendí, si Cristo ya me hizo libre, ¿por qué yo tengo que andar batallando con esto? ¿Ah? ¿Y qué hice? Renuncié. Y cuando renuncié, entonces fui libre. Pero mientras que no renuncie, la Biblia le llama de otra forma, mientras que no me arrepienta, ¿sí? Mientras que no me arrepienta, no voy a poder avanzar. La clave está en el arrepentimiento. Ahí está la clave. Lo tercero y último, aparte de la gracia, ¿verdad? Que la gracia no es otra cosa sino un desarrollo intelectual y espiritual, porque Jesús no solamente aprendía las escrituras, sino que también observaba, reflexionaba, dialogaba. Su sabiduría no era mágica, hermanos, sino que fue cultivada. ¿Sí se entiende esa palabra cultivada? Si tú no haces el esfuerzo de cultivar la sabiduría en tu vida y la salud física, no se va a poder llevar. Y Dios no tiene la culpa, ni su palabra es verdad. Pero ¿quién es el que le obedecemos? Nosotros. Si no lo obedezco, no tengo yo las promesas de Dios. Es por eso que es importante ver los requisitos que siempre trae sus promesas. Hay más de 5,000 promesas en toda la escritura, hermano. Más de 5,000. Y cada una tiene sus requisitos. No crea que es así nomás. La única bendición que es gratuita es la salvación. Pero hay un requisito que hay que venir, hay que aceptar a Jesucristo como Salvador y hay que arrepentirse. ¿Sí? Porque el ser humano que no cree en Jesucristo y no se arrepiente, no adquiere salvación ni puede ser hijo de Dios. Entonces, hay requisitos que cumplir para todo. Dios quiere darnos todo, hermanos. Hay promesas para todo, para la salud, para el dinero, para la felicidad, la alegría, el gozo, la abundancia. Para todo hay promesas del Señor. Pero no queremos cumplir, no queremos pagar el precio, no queremos cumplir los requisitos. ¿Sí? Y hay un texto bíblico que me encanta a mí que dice que Dios va a traer las añadiduras a mi vida. ¿Sí? Pero hay un requisito y muchos de nosotros no lo queremos vivir. Dice, buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Porque cuando yo andaba en el mundo, yo quería que me fuera bien. Cuando yo andaba sin Dios y sin esperanza, yo quería las añadiduras, pero no quería cumplir con el requisito. Hasta que alguien un día fue y me dijo, ¿verdad? Y me invitó a una conferencia de jóvenes y fui y escuché ahí que el predicador dijo, necesitas a Jesucristo en tu corazón. Necesitas creer en Él, aceptarlo. Y entonces vas a tener tu salvación, tu vida eterna. Antes, pues trataba de ser feliz, le echaba ganas, era propositivo, ¿verdad? Me esforzaba, pero no había el alcance ni había tampoco la efectividad en mi vida hasta que encontré el reino de Dios. La sabiduría, hermanos, no es mágica, no es automática. La sabiduría ya vimos cómo se adquiere, ¿verdad? No vamos a meternos ahí. Ya fueron 2 domingos de más de como cerca de una hora hablar cada uno de ellos. Y usted sabe lo que tiene que hacer para adquirir sabiduría. Pero dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. O sea, había una relación tanto vertical como horizontal. Dios siempre se relaciona vertical y horizontalmente. Por eso los mandamientos son dos. Amarás a Dios, ¿verdad? Y a tu prójimo. Horizontal y vertical. La gracia, hermanos, también es así. La gracia de nosotros tenemos que crecer, o sea, con Dios, como Jesús lo hacía, en obediencia, agradando al Padre. Su vida, hermanos, era una ofrenda constante, incluso antes de entrar en el proceso de los 3 años de popularidad. Porque cuando cumplió los 30 años, Jesús entró en el proceso de la popularidad, así se le llama. 3 años de popularidad. Y antes Jesús obedecía, porque no crean que obedeció cuando ya estaba grande, sino que empezó a obedecer desde pequeño. Pero desde pequeño se le enseñó a obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué hacemos con nuestros hijos y con nuestros nietos? Los malcriamos, hermanos, la verdad. Los malcriamos. Eso no refleja, ¿verdad? Nuestro verdadero amor, aunque pensamos que así es. Porque si realmente amamos a alguien, deseamos lo correcto para ellos. Pero desgraciadamente el mundo nos ha enseñado un tipo de amor distinto. Y entonces creemos que ser consecuente, alcahuete, solapador, eso es expresión de amor. Pero no es así, hermanos. Tenemos que entender que si amamos nosotros a nuestros hijos y a nuestros nietos, tenemos que enseñarles lo correcto. Lo correcto. Y si no lo hemos hecho, pues tenemos que empezar, hermanos. No podemos lamentarnos el tiempo que ha pasado. Tenemos que empezar. Es el proyecto de vida que Dios nos ha dado ahora. El entender que debo crecer en gracia. Si antes era una desgracia, debo crecer en gracia ahora. ¿Sí? Para con Dios, tengo que aprender a obedecer, porque somos muy desobedientes nosotros, hermanos. Nos gusta hacer mucho lo que nos da la gana. Queremos tener una mejor opinión que Dios.
¿verdad? Movido por causa de las cosas del pasado. Hermano, tú ya no le debes nada a tu pasado. ¿Me estás escuchando? Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario y pagó todo lo que tú debías. Todo. Y te ha dado una nueva vida ahora. Y que debemos nosotros de enfocarnos para, para crecer en esa gracia para con Dios y empezar a vivir en obediencia. Yo debo hacerme en cada acción que yo haga, por más mínima que sea, yo debo hacerme esta pregunta. ¿Le agradará a Dios lo que yo voy a hacer? Oiga, porque hay veces que nos enardecemos y perdemos el control. Y a pesar de que el Espíritu Santo nos redarguye, decimos, no, Señor, espérame, dame 5 minutos, yo arreglo esto ahorita. ¿No? Y no, hermanos, lo que hacemos es regarla, es meternos en más problemas, es perjudicar y dañar a otros. Porque si hacemos algo que no le agrada a Dios, es algo que perjudica a nosotros y a los demás. ¿Me está escuchando? Y en cuanto lo hacemos, luego se ven los resultados. Después estamos lamentándonos y viendo a ver cómo le hacemos para arreglar el asunto. Pero hermanos, tenemos esta gran bendición de esta nueva vida, de empezar a cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Cualquier cosa, tu relación con tu cónyuge, tu relación con tus hijos, con tus nietos, con tu empresa, con tu, ah, con los vecinos, mande, con los vecinos calillas. No, 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 sí, porque hay vecinos que son tremendos, ¿verdad? Y hay que tener mucho amor de Dios para poder soportarlos, porque hay algunos vecinos que no se aguantan ni solos, ¿verdad? Pero recuerda que nosotros somos diferentes, ¿sí? Y tu relación en tu trabajo, ¿con cuántas personas te relacionas? ¿Cómo haces tu trabajo? Ahora, no estoy diciendo que si alguien te da exceso de trabajo, tú lo recibas. No, tienes tú que saber para cuidar tu salud física, saber qué es lo que puedes hacer y qué no. ¿Sí me estoy explicando? Le digo esto porque yo tuve un tiempo, ¿verdad? Donde, exacto, ya que entendimos esto, pero fuimos esclavos, ¿ah? Por las circunstancias, por querer lograr cosas, ¿sí? Y sobre todo ser millonarios. Sí lo fuimos, ¿no? Pero pero pues, ¿qué nos quedó? ¿Sí? ¿Qué nos quedó? Entonces tenemos que entender esto, hermanos, que más mejor vale el crecer en gracia para con Dios, siendo obediente a Él, haciendo esa pregunta, ¿le agradará a Dios lo que yo voy a hacer o lo que yo voy a decir? Porque hay veces que a mí me dan ganas de decir cosas que no debo. ¿Ah? Bueno, ándale, ahí más o menos. Precisamente los sábados se está tratando de esta situación, ¿sí? Sobre cómo nosotros preferimos mentiras, lenguaje sucio, malicia, calumnias, enojos, impureza, malos deseos, inmoralidad sexual, furia, avaricia. Híjole, como que nos está dando en el... ¿ah? Sin embargo, por acá como una nueva criatura, debo tender o debo normatizar mi vida a la bondad, a la humildad, al amor, a la ternura, a la tolerancia, a la gentileza, a la paciencia, al perdón, a la compasión. Porque hay veces que como humano se me sube la bilirrubina
¿verdad? Y entonces quiero despotricar, ofender, herir, porque me siento frustrado, me siento impedido, me siento limitado. Y mi reacción de igual de tomarlo con mi nueva naturaleza o hacerme la pregunta, ¿esto que voy a decir o siento es de Dios? A veces le quiero seguir la corriente a mis químicos corporales, ¿sí? A los impulsos. Y por eso existe este texto bíblico en la Escritura. Airaos, pero no pequéis. Enójate, pero no peques, no agredas a los demás. Y aunque hay una consecuencia biológica por causa de la ira, ¿verdad? Porque hay una consecuencia. Sabes que todos tus niveles, ¿verdad? Suben, y lo peor que son niveles eh, dañinos. No precisamente que te trae un bienestar, sino que te perjudica. Por eso muchas personas que son iracundas y que no tienen a Cristo en su corazón o no han tomado esa promesa o esa parte bíblica en sus vidas, pues vemos cómo se va deteriorando su exterior. No solamente el interior, porque el interior está podrido, pero lo que se ve el exterior y cómo lo deterioran por causa del enojo, de la ira. Algunos parece que nos rodaron sin aceite, ¿verdad? Otros parece que nos agarraron de pera, de box. Pero hermanos, no es otra cosa, sino que no supimos hacer esto. Y cuando yo crezco, hermano, cuando yo crezco en Dios, aprendo a obedecer y aprendo a hacerme esa pregunta en todo. ¿Agradaré a mi Padre Celestial, a Jesucristo, con lo que yo voy a hacer? Hasta con lo que yo voy a pensar. Muchas veces pienso y no me hago esa pregunta y empiezo a pensar puras tonterías. ¿No le ha pasado a usted? Puras tonterías. Pero tenemos que entrar en sabiduría, hermanos, para poder tener esa virtud que nos llevaría a ser mejores. Crecer, hermanos, también con los hombres, tiene que ver con lo que los demás ven en nosotros, como nuestro carácter, la humildad, el servicio, la empatía, porque todo esto genera respeto, genera afecto, y cuando lo vemos en Jesús, ah, vemos a un Jesús que lo amaban los que le rodeaban. Era tan humano, hermanos, que cuando él fue a predicar en su tiempo de popularidad, al lugar donde él nació, al área donde él creció, no creían en lo que él representaba, porque había crecido como una persona común y corriente, normal. Así que no creas que Dios quiere que tú andes por la calle, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. No, tienes que vivir una vida normal, pero llena de la virtud de Dios. Tu forma de hablar, tu forma de hacer las cosas debe caracterizarte por lo que tú tienes adentro, que se llama Espíritu Santo. Una persona limpia, que ha sido limpiada con la sangre de Cristo. ¿Sí? Y debemos amar a todos, pero que haya una diferencia entre cómo el mundo ama y nosotros amamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo les amo a todos ustedes, no se imaginan, pero les respeto. Sí, hay que soportar y aguantar, ¿no?
Pero, pero tenemos que respetarnos, no tiene por qué haber una, ¿cómo se dice? Un doble pensamiento, ¿verdad? Ay, mira, me sonrió, quiere conmigo, ¿verdad? No. Una sonrisa de agrado, de felicidad, de que nos da gusto ver a la persona, ¿sí? Y no tiene nada que ver con eso, de que me gusta, sino que el amor de Dios que inunda nuestro corazón se transmite a las personas. Pero yo entiendo que hay personas que no crecen en su carácter, ¿verdad? O van iniciando en el Evangelio y con ellas hay que tratarlas en ese aspecto que van empezando, porque no podemos nosotros desbordarnos como nos desbordamos con los que ya tienen tiempo en Cristo, porque pueden malinterpretar y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Debe haber una línea de respeto, principalmente entre el sexo opuesto, porque hay personas que dan la mano, ¿verdad? Y no lo hacen para como una forma de bendición o de gozo, sino que por acá mueven el dedito, el dedo meñique, ¿verdad? Para despertar sensaciones, ¿sí? En la persona. No sé si a usted le ha pasado, pero mucha gente sí lo. Exacto, exacto. Por eso estoy hablando de las personas nuevas, que no entienden, ¿verdad? Pero no nos vamos a poner grotescos y maleducados y, ah, ¿cómo se dice? Y violentos o personas agresivas, sino hacerlo con amabilidad, entendiendo que la persona no está percibiendo la realidad de las cosas, porque es lo que caracterizó a Jesús. Una de las cosas principales que Jesús tenía era que él entendía la mala percepción de las personas que le rodeaban. Y sí, es cierto, a veces se molestaba porque él esperaba más de las personas que estaban con él, porque le renegaba. Yo veo a un Jesús renegándole a sus discípulos, y ustedes no sabéis orar conmigo una hora. Casi le decía bola de flojos, inútiles, ¿no? Se dormían. Entonces, nosotros no podemos, hermanos. Tenemos que entrar en esa sabiduría de Dios para saber tratar a las personas. Porque hasta inclusive personas que son violentas, que son agresivas, la misma Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, tenemos que ser sabios, tenemos que entender las cosas. Si alguien te malinterpretó, hay que aclararlo. No necesitas ser agresivo o agresiva, sencillamente parar el alto o hacer una diferencia entre una cosa y otra. Bueno, eso sí, ¿no? Pero estamos hablando de personas paganas, pero yo lo tengo que entender eso, pues. Sí, yo tengo que entenderlo. Yo como pastor me relaciono con miles de personas de todos tipos, colores y sabores, pero siempre establezco una línea de respeto. Y sí es cierto, me ha tocado con personas, no solamente con mujeres, sino con hombres también, que quieren pasar la línea de respeto. Pero cuando se le marca la línea de respeto, la otra persona entiende que hay que respetar. Y sucede entre el ámbito religioso, no crea que estoy hablando con la gente del mundo solamente, ¿verdad? No, es que hay personas que para ellos es normal.
Una reunión de iglesias, invitamos a alguien más, ¿verdad? Que era líder de la iglesia y empezó con sus cosas. Nadie le reclamó ni le dijo nada, ¿verdad? Lo escuchamos nomás. Y siguió él asistiendo ahí con nosotros y lo seguíamos escuchando. Pero cuando él vio que nuestro vocabulario no era el que él manejaba y nuestras actitudes no eran los que él estaba acostumbrado, cambió. Entendió que ahí no era. ¿Sí? Sin decirle tú pagano, sinvergüenza o tú hipócrita, como a veces queremos usar nosotros esas palabras para señalar o herir a veces a las personas. No es necesario. Comportándonos como es correcto y debido, alcanzaremos lo que nosotros tenemos que poner como línea. Jesús hizo lo mismo. Por eso, hermanos, él, donde él se paraba o estaba, llamaba la atención. Lo buscaban, lo seguían, porque él marcaba su línea. Y había, los discípulos a veces querían hacerlo como a muchos líderes espirituales, sus seguidores a veces lo hacen, ¿sí? Porque hay veces que los seguidores son los más, ¿cómo se dice? Los más prejuiciosos que el mismo líder. No, hazte para acá, que no te toque, o háganse para allá, o no le hables, no eres digno de que te hable. No, hermanos. Los discípulos quisieron hacer lo mismo con Jesús. Y cuando vieron que la bola de chamacos latosos empezaron a acercarse a él, los discípulos, uy, úchala, úchala, úchala. Pero Jesús marcó la línea. Jesús marcó la línea. Y sin decirle desenfocados o prejuiciosos, dijo, hey, dejen venir los niños a mí, que de ellos es el reino de los cielos. Marcó la línea. Marcó la línea. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Para poder nosotros crecer en gracia para con los hombres, necesitamos saber marcar esa línea de respeto, de colaboración, de bondad, de, de buena fe, sin caer en el juego de los demás, porque ves que esa buena fe a veces nos lleva a caer en el juego de los demás. Tenemos que tener discernimiento de parte de Dios para ver las cosas, porque hay veces que nos enredan, hermanos, y no se trata de eso. Se trata de tener discernimiento y saber establecer una línea de respeto, puedes, de colaboración. Puedes contar conmigo, pero hay una línea. No te pases, ¿verdad? No te pases. Es lo mismo, hermanos, que Jesús experimentó y lo dejó para nosotros. El asunto es, ¿quieres el yugo de Cristo Jesús para tu vida? ¿O quieres seguir viviendo la esclavitud que antes tenías? Tenemos que marcar la diferencia. Tú y yo no podemos vivir como antes. Hay una perspectiva y ojalá te puedas aprender este texto bíblico de memoria. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y gracia para con Dios y los hombres. Si tú te lo aprendes de memoria y lo aplicas a tu vida y te enfocas en eso, tienes el proyecto de vida que tú necesitas para empezar a vivir o vivir en plenitud el reino de Dios que le costó mucho, no solamente a Dios, sino al Hijo de Dios, a Jesucristo. Él tuvo que renunciar a su trono de gloria, él tuvo que vaciarse a sí mismo, tomar forma de hombre poco menor que los ángeles, para morir en una cruz por nuestros pecados y hacernos libres para que tengamos esa libertad nosotros, hermanos.
de dejar la vida de pecado y de maldad que teníamos antes y ahora poder obtener y tener la vida de los hijos de Dios. Vamos a orar al Señor y al final vamos a cantar ese himno o ese canto final que tuvimos, ¿verdad? Que nos lleva a la libertad, pero de una forma muy especial. Ese es el canto lema de de este programa para las mujeres, pero queremos cantarlo aquí nosotros también. Señor, aquí estamos en esta hora. Culminamos hoy en este día, Señor, el conocimiento y este proceso de saber y de entender el proyecto de vida que tú tienes para nosotros. A veces nos enredamos mucho en tu palabra, Señor, pero aquí lo has puesto claro y preciso para que no haya un desvío, sino que nos enfoquemos. Porque si nosotros no ponemos intención y decisión al respecto, por más promesas y por más bendiciones que estén en tu palabra y por más grandes cosas que tú quieras hacer en nosotros, si no hay disposición nuestra, Señor, no se puede, Dios, no se puede, porque tú no quieres nada a fuerzas, porque tú no quieres nada, Señor, si no hay una disposición de parte nuestra. Mi Dios, tú te diste por nosotros sin pedirnos nada a cambio, con el propósito de traernos esa libertad. Y ahora que la tenemos, Señor, tenemos que enfocarnos para cumplir y llevar a cabo esa libertad con que tú nos has hecho libres. Aquí estamos, Dios. Trabaja con nosotros. Tenemos mucho que hacer con la sabiduría, ese principio importante del temor a Jehová. También, Señor, tenemos mucho que hacer, Señor, entender nuestra fisionomía, entender nuestro proceso de nuestra edad, desde pequeño hasta lo último, y estar inclusive listo, Señor, cuando llegue el último momento. Estar listos, Señor, entendidos del proceso, Padre, y saber que hay promesas, inclusive después de esta muerte física, hay promesas, Señor. Y yo tengo que asimilarlas, tengo que entenderlas, para que cuando llegue ese momento yo pueda disfrutar de ello, Dios. En medio de todo, podamos disfrutar de tus promesas, Dios. Y también, Señor, debo yo entender que en esto que tiene que ver con crecer en gracia, no es, Señor, solamente para con las personas o para ciertas personas que me agradan o que me convienen. No, Señor. Tengo que entender que yo debo vivir una vida en ti y en tu reino, que marque la pauta donde quiera que nosotros vamos y estamos. Esa pauta, Señor, que tiene que ver con tu sabiduría y crecer, Señor, en favor para contigo, siendo obediente y principalmente haciéndome esa pregunta importante. ¿Te agrada, Señor, lo que yo hago? ¿Te agrada, Señor, lo que yo pienso? ¿Te agrada, Señor, lo que yo hablo? Y también, Señor, saber marcar una línea de respeto para con los demás. Que haya un entendimiento de mi disposición, que haya un entendimiento de mi colaboración, Señor, que haya un entendimiento, Padre, de todo lo propositivo que yo puedo aportar, pero también que haya un entendimiento, que hay una línea. La línea de respeto es la obediencia a ti, Señor. Yo no puedo ir más allá de obedecer tu palabra. Así es que ayúdanos, Señor, en este proceso y permite que esa libertad con que nos has hecho libres podamos vivirla en plenitud en este proyecto de vida que tú estás mencionando o dirigiendo, Señor, para nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Aleluya.